Él era un duque que había aprendido a no sentir nada. Ella era una criada que había aprendido a no esperar nada. Aquella noche de febrero, cuando el viento helado golpeaba las ventanas del castillo, el destino los puso frente a frente en una cocina oscura. Él la encontró llorando en el suelo, hambrienta y humillada. Ella levantó la mirada y vio algo que jamás había visto en un hombre de su clase: compasión. Fue solo un instante, un momento suspendido en el tiempo. Pero a veces, un solo instante basta para que un corazón congelado vuelva a latir, y para que un alma rota encuentre la fuerza para creer en el amor otra vez. El invierno de 1890 cayó sobre Burgos como una manta de silencio. En el imponente castillo de los Sandoval, los corredores de piedra guardaban el eco de pasos que ya no resonaban, de risas que habían muerto con el último duque. Ahora, bajo el mando severo de doña Eufemia de Sandoval, la casa respiraba miedo y obediencia. Aquella noche de febrero, el viento golpeaba las ventanas con furia cuando un carruaje negro cruzó las puertas de hierro. Nadie lo esperaba. Ni siquiera la duquesa viuda sabía que su hijo, Amadeo de Sandoval, duque de Sandoval, desde la muerte de su padre 15 años atrás, regresaba de Madrid y Lisboa tras casi 2 años de ausencia. Su excelencia descendió del carruaje envuelto en una capa oscura, con el rostro endurecido por el cansancio y algo más profundo: el vacío. Tenía 36 años, pero sus ojos parecían llevar el peso de una vida entera. Desde la muerte de su esposa Joana, 5 años atrás, Amadeo había aprendido a caminar entre sombras, a cumplir con el deber, a sonreír en los salones de la corte, mientras por dentro permanecía inmóvil, como una estatua de mármol. Entró en la casa sin anunciarse. Los pasillos estaban en penumbra, iluminados apenas por candelabros que proyectaban sombras inquietas sobre los tapices antiguos. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Ni un ruido, ni un suspiro. La casa parecía un sepulcro. Amadeo caminó hacia la biblioteca, buscando refugio en los libros, en el olor a cuero viejo y tinta. Pero al pasar frente a la cocina, un sonido lo detuvo en seco. Un sollozo, suave, contenido, pero inconfundible. Empujó la puerta con cuidado. La cocina estaba casi a oscuras, salvo por el débil resplandor de las brasas moribundas en el hogar. Y allí, sentada en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra la pared, estaba una mujer joven. Vestía el uniforme oscuro de las criadas, con el delantal manchado y el cabello recogido en un moño deshecho. En sus manos sostenía un pedazo de pan duro y un plato de sopa fría. Lloraba en silencio, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Amadeo encendió la lámpara de aceite que colgaba junto a la puerta. La luz cayó sobre ella como una revelación. La mujer levantó la mirada sobresaltada. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se abrieron con terror. Dejó caer el pan y se puso de pie de un salto, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Perdón, Su Excelencia, yo no sabía que...». No quería molestar. Su voz temblaba. No era miedo a un castigo físico, sino algo peor: vergüenza. La vergüenza de haber sido vista en su momento más vulnerable, de ser sorprendida comiendo como un animal, en el suelo, sin mesa, sin dignidad. Amadeo la observó en silencio. No reconocía su rostro. Debía ser una de las criadas nuevas, de las que su madre había contratado durante su ausencia. Pero lo que lo perturbó no fue su presencia, sino la escena misma. ¿Por qué una mujer comía en el suelo a esas horas, con lágrimas en los ojos? «¿Cómo te llamas?», preguntó él con voz serena, sin asomo de reproche. Ella bajó la mirada, apretando el delantal entre sus manos. «Lucinda, Su Excelencia, Lucinda Navarro». «¿Por qué comes aquí, Lucinda? ¿No hay mesa para la servidumbre?». Ella no respondió. Apretó los labios.
como si pronunciar la verdad fuera más doloroso que soportar el silencio. Amadeo dio un paso al frente. La luz de la lámpara iluminó el rostro de la joven con mayor claridad. Era hermosa, pero no con la belleza artificial de las damas de la corte. La suya era una belleza triste, marcada por el cansancio y la resignación. Sus manos estaban ásperas, enrojecidas por el trabajo, sus mejillas pálidas, y en sus ojos había algo que Amadeo no había visto en mucho tiempo: esperanza rota. «Respóndeme», insistió él, aunque su tono no era de exigencia, sino de genuina preocupación. «Yo llegué tarde a terminar las tareas, Su Excelencia. La señora duquesa dijo que en esta casa la servidumbre come después de los caballos, pero ya no quedaba nada en la mesa, así que…» Su voz se quebró. «Así que vine aquí». Amadeo sintió algo extraño en el pecho. Era como si una grieta invisible se abriera en el muro de indiferencia que había levantado durante años. Su madre, su propia madre, había hecho esto. «Haz tu comida y luego ve a descansar», dijo él, con una calma que apenas lograba contener la tormenta que empezaba a formarse en su interior. «Mañana hablaré con la gobernanta». Lucinda asintió sin levantar la mirada. Él se dio la vuelta y salió de la cocina con paso firme, dejando tras de sí el leve sonido de los cubiertos y la respiración temblorosa de la joven. Mientras la puerta se cerraba, Lucinda permaneció sentada, intentando comer despacio, aunque cada bocado le supiera a vergüenza y humillación. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Joana, algo había logrado atravesar el hielo que rodeaba su corazón. No sabía qué era, no sabía si era piedad, indignación o algo más peligroso. Amadeo subió a su habitación, pero el sueño no llegó. Tenía la mente agitada y la imagen de aquella muchacha, sola en la cocina, no lo abandonaba. No entendía por qué le afectaba tanto. Solo sabía que el silencio del castillo esa noche se sentía distinto. Un silencio lleno de preguntas. Un silencio donde, sin saberlo aún, nacía algo prohibido. Algo que el mundo llamaría escándalo, pero que ellos, tarde o temprano, llamarían amor. Pero para saber por qué Lucinda lloraba esa noche, tenemos que volver 24 horas atrás, al día en que su destino cambió sin que ella lo supiera. Un día antes del regreso de Amadeo, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la cocina. Lucinda Navarro terminaba de limpiar las ollas de cobre. Había trabajado desde el amanecer sin descanso. Había llevado agua del pozo, lavado las sábanas, barrido los corredores y pulido los candelabros. El estómago le ardía de hambre. No había comido nada desde la madrugada. Sobre la mesa, las criadas mayores habían dejado restos del almuerzo: un pedazo de queso, media hogaza de pan y sopa de verduras. Lucinda miró a su alrededor. No había nadie. Con manos temblorosas tomó el pan. Apenas había llevado el primer bocado a la boca cuando una voz helada la atravesó. «¿Qué haces?». Lucinda se volvió. Doña Eufemia de Sandoval estaba en el umbral, envuelta en terciopelo negro. Su rostro, pálido como el marfil, no mostraba emoción, pero en sus ojos había algo peor que la ira. Había desprecio. Lucinda dejó caer el pan. «Perdón, mi señora. Yo terminé mis tareas y pensé…». «¿Pensaste?». La voz de doña Eufemia era suave, casi susurrante, pero cada palabra caía como hielo. «¿Acaso te pago para que pienses, muchacha?». «No, mi señora. Las tareas nunca terminan en esta casa. Siempre hay algo que limpiar, algo que pulir. Y sin embargo, tú te permites sentarte a comer como si fueras una invitada, como si tuvieras derecho». Doña Eufemia caminó lentamente hacia Lucinda. Sus pasos resonaban sobre las piedras con un ritmo deliberado, calculado. Se detuvo frente a ella y la observó de arriba a abajo, como quien evalúa ganado en el mercado. «Mírate, sucia, desesperada. ¿Sabes lo que eres?».
Eres exactamente lo que yo habría sido si mi familia no me hubiera salvado con un matrimonio conveniente. Una mujer sin valor, sin futuro, sin nada más que su hambre. Lucinda sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no se atrevió a llorar. No delante de ella. En esta casa, continuó doña Eufemia con frialdad implacable, la servidumbre come después de los caballos, porque los caballos tienen un propósito claro, un linaje, una utilidad, pero tú no eres más que una boca que alimentar, una carga que toleramos por caridad. Las palabras cayeron sobre Lucinda como piedras, cada una diseñada para herir, para recordarle su lugar, para quebrar cualquier resto de dignidad que pudiera quedarle. «Arrodíllate», ordenó doña Eufemia. Lucinda levantó la mirada incrédula. «Mi señora, yo...» «Arrodíllate». Ahora, con las piernas temblando, Lucinda se arrodilló sobre el suelo de piedra. El frío atravesó su falda y mordió sus rodillas con crueldad. Doña Eufemia tomó el trapo sucio que Lucinda había usado para limpiar las ollas y lo arrojó a sus pies. «Limpia el suelo, cada rincón, y que todas las criadas te vean. Quiero que recuerden lo que sucede cuando alguien olvida su lugar en esta casa. Quiero que recuerden que la compasión es una debilidad que no puedo permitirme». Lucinda tomó el trapo con manos temblorosas y comenzó a frotar las piedras del suelo. Poco a poco, las otras criadas fueron apareciendo en el umbral de la cocina, atraídas por el silencio tenso. Ninguna se atrevió a hablar, ninguna se atrevió a ayudarla. Entre ellas estaba el ama Lorenza, la gobernanta que había criado a Amadeo desde niño. Sus ojos, normalmente severos pero justos, se llenaron de algo que Lucinda nunca había visto en ella: dolor y algo más, furia contenida. La duquesa viuda observó la escena con satisfacción silenciosa. Luego, antes de retirarse, se inclinó levemente hacia Lucinda y susurró tan bajo que solo ella pudiera escucharla: «Tienes un hermano, ¿no es cierto? Un niño enfermizo que depende de tu salario. Sería una lástima que perdieras este empleo. Recuerda eso la próxima vez que olvides tu lugar». Se dio la vuelta y abandonó la cocina, dejando tras de sí el eco de sus pasos y el aroma amargo de la humillación. Lucinda terminó de limpiar el suelo con las manos temblorosas y las mejillas ardiendo de vergüenza. Cuando las demás criadas se dispersaron, el ama Lorenza se acercó a ella y le tendió un pañuelo limpio. «No llores aquí, niña», susurró con voz quebrada. «Ve a tu habitación y no olvides esto. El orgullo de esa mujer nace del miedo. Tiene miedo de perder lo único que cree que le pertenece, el apellido, porque sin él, ella también sería como tú». Lucinda tomó el pañuelo y subió las escaleras de servicio con pasos lentos, sintiendo el peso de la injusticia como una piedra en el pecho. Esa noche, sentada en el pequeño cuarto que compartía con otras dos criadas, lloró en silencio, con las manos todavía enrojecidas y el alma herida. No sabía que, en ese mismo momento, un carruaje negro cruzaba las puertas de hierro del castillo. No sabía que el hombre que descendía de ese carruaje, envuelto en una capa oscura y con el corazón vacío, estaba a punto de encontrarla, y que ese encuentro, nacido del dolor y del silencio, cambiaría el destino de ambos para siempre. Ahora volvamos a la noche en que Amadeo encontró a Lucinda comiendo las sobras de la cena. Aquella escena quedó grabada en su memoria como una herida que no cerraba. Horas después, cuando la primera luz del amanecer tocó las torres del castillo Sandoval, Amadeo seguía sin poder dormir. La mañana llegó al castillo Sandoval con la frialdad característica del invierno castellano. Amadeo despertó temprano, con la imagen de Lucinda todavía grabada en su mente. No había logrado dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos temblorosas, su mirada avergonzada, sus lágrimas silenciosas. Se vistió con rapidez y bajó al comedor principal,
donde su madre ya desayunaba con la elegancia meticulosa que la caracterizaba. Doña Eufemia levantó la mirada de su taza de té y esbozó una sonrisa controlada. Amadeo no esperaba que regresaras sin avisar. Los asuntos en Lisboa concluyeron antes de lo previsto, respondió él con cortesía formal, tomando asiento frente a ella. Durante algunos minutos desayunaron en silencio. Amadeo observaba a su madre con una mezcla de respeto y extrañeza. Aquella mujer que había criado a su lado, que había llorado en sus brazos tras la muerte de su padre, era la misma que había obligado a una criada a arrodillarse en el suelo. Finalmente, Amadeo rompió el silencio. Anoche, al llegar, encontré a una de las criadas comiendo en la cocina, sola, en el suelo. Doña Eufemia no alteró su expresión. Tomó un sorbo de té antes de responder. ¿Y eso te sorprende? La servidumbre tiene sus horarios, Amadeo. Si alguien no cumple con sus tareas a tiempo, debe entender las consecuencias. ¿Consecuencias? ¿Negarle la comida es una consecuencia justa? No se le negó la comida, se le enseñó disciplina. Algo que, al parecer, tú has olvidado durante tu tiempo fuera de esta casa. Amadeo sintió una punzada de irritación, pero la controló. Había aprendido, a lo largo de años de diplomacia en Madrid y en las cortes europeas, que levantar la voz era signo de debilidad, no de autoridad. Esa muchacha, Lucinda, trabajará bajo mi supervisión directa a partir de hoy. Necesito ayuda en la biblioteca. Los documentos que traje de Lisboa requieren organización. Doña Eufemia dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe seco. ¿Piedad, Amadeo? ¿Eso es lo que has aprendido en tus viajes? La piedad no sostiene un apellido. La firmeza, sí. No es piedad, madre, es sensatez. Un duque que no conoce lo que ocurre bajo su propio techo no merece gobernar nada. Doña Eufemia lo observó con una mezcla de desconfianza y resignación. Sabía que su hijo, cuando tomaba una decisión, rara vez retrocedía. Haz lo que consideres conveniente, pero recuerda, las apariencias importan más que las intenciones. Amadeo asintió en silencio y abandonó el comedor sin terminar su desayuno. Aquella misma tarde, Amadeo ordenó al ama Lorenza que enviara a Lucinda a la biblioteca. Cuando la joven apareció en el umbral, vestida con su delantal limpio y el cabello recogido con severidad, sus ojos mostraban una mezcla de miedo y confusión. «Me han dicho que su excelencia requiere mis servicios», dijo ella con voz temblorosa, sin atreverse a cruzar la puerta. «Pasa», respondió Amadeo, señalando una mesa cubierta de documentos. «Necesito que organices estos papeles por fecha. Algunos están en francés, otros en español. ¿Sabes leer?» Lucinda asintió, sorprendida. «Sí, Su Excelencia. Mi padre era maestro en una escuela del pueblo. Me enseñó antes de morir». Amadeo la observó con atención renovada. No era común que una criada supiera leer, mucho menos en más de un idioma. Aquello despertó su curiosidad. «Bien, comienza por estos documentos. Tómate el tiempo que necesites». Durante las semanas siguientes, Lucinda trabajó en la biblioteca bajo la mirada discreta de Amadeo. Él fingía revisar correspondencia o leer tratados antiguos, pero en realidad la observaba. Observaba cómo sus dedos delgados pasaban las páginas con cuidado, cómo fruncía el ceño al descifrar letras en francés, cómo mordía levemente su labio inferior cuando se concentraba. Y observaba, sobre todo, cómo ella evitaba mirarlo a los ojos, como si supiera que cruzar esa línea invisible entre ellos sería peligroso. Una tarde, Amadeo la escuchó cantar en voz baja mientras ordenaba los libros en los estantes altos. La melodía era triste, pero hermosa. Hablaba de montañas lejanas, de amores perdidos, de esperanzas que se desvanecen con el viento. «¿Qué canción es esa?», preguntó él sin pensar.
rompiendo el silencio que había mantenido durante horas. Lucinda se sobresaltó y casi dejó caer un libro. Se volvió hacia él con las mejillas encendidas. «Perdón, Su Excelencia, no quise molestarlo». «No me molestas. Me gustaría saber qué cantas». Ella bajó la mirada, avergonzada. «Es una canción que mi madre solía cantar cuando yo era niña. Habla de una mujer que espera el regreso de alguien que nunca vuelve». «¿Tu madre vive aún?» «No, Su Excelencia. Murió hace 3 años. Del frío y del hambre. Después de que nuestro hogar se quemara en un incendio». Amadeo sintió una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero las palabras de Lucinda lo conmovían de un modo que no había experimentado en años. Tal vez porque en su voz no había autocompasión, sino una resignación tranquila, una aceptación de la vida tal como era. «Lo lamento», dijo él con sinceridad. Lucinda levantó la mirada, sorprendida. Era la primera vez que un noble le ofrecía condolencias por algo que el mundo consideraba insignificante: la muerte de una mujer pobre. «Gracias, Su Excelencia». El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo ni tenso. Era un silencio lleno de algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. Días después, Amadeo la vio desde la ventana de su habitación. Lucinda estaba en el jardín trasero, arrodillada junto a la reja de hierro que separaba la propiedad del camino del pueblo. Hablaba con alguien al otro lado. Amadeo se acercó con sigilo y vio a un niño delgado, de unos 12 años, con el rostro pálido y los ojos brillantes. Lucinda le entregaba un trozo de pan envuelto en un paño limpio. El niño lo tomó con manos temblorosas y sonrió. «¿Cuándo volverás a casa, Lucinda?» «Pronto, Matías, pronto. Pero debes ser fuerte. Y debes comer. Prométeme que comerás». «Lo prometo». El niño se marchó corriendo por el camino, y Lucinda se quedó allí, apoyada contra la reja, con los ojos húmedos. Amadeo sintió algo extraño en su interior, algo que no había sentido desde la muerte de Joana. No era solo admiración, ni solo compasión, era algo más profundo, más peligroso. Esa noche, al pasar por los corredores en dirección a su habitación, escuchó de nuevo la voz de Lucinda. Provenía del cuarto de las criadas, una habitación pequeña en el ala de servicio. Ella cantaba la misma canción triste, con una voz tan suave que parecía un suspiro. Amadeo se detuvo frente a la puerta cerrada, con la mano apoyada en la madera fría. Cerró los ojos y dejó que la melodía lo envolviera. Por primera vez en 5 años, sintió que la casa respiraba de otro modo, que el aire tenía otro peso, que su corazón, dormido bajo capas de hielo, comenzaba a latir de nuevo, y supo, con una certeza que lo aterraba, que Lucinda Navarro se había convertido en algo más que una criada bajo su techo. Se había convertido en la única razón por la que, cada mañana, deseaba despertar. Los rumores se extendieron por el castillo como la hiedra sobre los muros de piedra. Las criadas murmuraban en los corredores. El duque pasaba horas en la biblioteca con aquella muchacha, la viuda del artesano, la que había llegado sin más que un vestido raído y un hermano pequeño que alimentar. El ama Lorenza guardaba silencio, pero sus ojos, cuando observaba al duque salir de la biblioteca con el rostro más sereno, decían más que 1000 palabras. Doña Eufemia también lo notó, y lo que vio no le gustó. Una tarde, mientras tomaba té en el salón, llamó a su hijo. Amadeo acudió con la cortesía habitual, pero con una distancia nueva en su mirada. «Amadeo, he invitado a tu prima Casilda a pasar una temporada con nosotros». Amadeo levantó la mirada del libro que sostenía en las manos. «¿Casilda de Guzmán? ¿La viuda del conde de Almodóvar?» «La misma. Ha estado sola en Madrid desde la muerte de su esposo. Pensé que un cambio de aires le vendría bien, y a ti también». Amadeo comprendió de inmediato la intención de su madre. Casilda era hermosa, culta, de linaje impecable. Era exactamente el tipo de mujer que la sociedad esperaba que un duque desposara,
Pero Amadeo no sentía nada al pensar en ella, nada más que una cortesía distante. «Como desees, madre». Doña Eufemia sonrió con satisfacción. Pero antes de que Amadeo pudiera retirarse, ella añadió: «He notado que dedicas mucho tiempo a organizar documentos. Tal vez sería más apropiado contratar a un secretario, alguien de tu misma condición». Amadeo la miró fijamente. «La señorita Navarro hace un trabajo excelente. No veo razón para prescindir de sus servicios». «¿Señorita Navarro?», repitió doña Eufemia con una sonrisa gélida. «Qué curioso que la llames así. Ella es una criada, Amadeo, no una dama. Es una mujer que trabaja honestamente para sostener a su hermano. Eso merece respeto, sin importar su condición». Doña Eufemia dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco. «¿Vas a manchar nuestro apellido por una sirvienta? Después de todo lo que costó limpiar la vergüenza de mi propia familia». Amadeo se puso de pie. Su voz era serena, pero firme. «No mancha el nombre quien actúa con honor, madre. Mancha el nombre quien actúa con crueldad». Salió del salón sin esperar respuesta, dejando a doña Eufemia con el rostro pálido y las manos temblorosas. 2 días después, la condesa Casilda de Guzmán llegó en un carruaje adornado con los colores de su casa. Era una mujer de 30 años, elegante como una estatua de mármol, con el cabello negro recogido en un peinado elaborado y un vestido de seda verde. Durante la cena de bienvenida, Casilda monopolizó la conversación con anécdotas de Madrid y elogios sutiles dirigidos a Amadeo. Él respondía con cortesía, pero su mente estaba en otro lugar. Lucinda sirvió la cena aquella noche. Se movía entre los comensales con la invisibilidad que solo los sirvientes dominan, llenando copas, retirando platos, desapareciendo antes de que alguien notara su presencia. Pero Casilda la notó. «Qué interesante», dijo Casilda con una sonrisa fría, dirigiéndose a doña Eufemia. «¿Es común en Burgos que las criadas sean tan delicadas? En Madrid, la servidumbre tiene un aspecto más apropiado». Lucinda sintió que el calor le subía al rostro. Mantuvo la mirada baja y continuó con su trabajo, pero sus manos temblaban levemente. Amadeo apretó el tenedor con fuerza. «La apariencia de la servidumbre no es algo que me preocupe, prima. Lo que me preocupa es su eficiencia y su honestidad, y en ambos aspectos esta casa no tiene queja alguna». Casilda levantó una ceja, sorprendida por el tono de Amadeo. Doña Eufemia intervino rápidamente, cambiando de tema con habilidad diplomática. Mas el daño ya estaba hecho. Lucinda terminó de servir con el corazón encogido. Más tarde, Amadeo la encontró en el jardín, sentada en el banco de piedra bajo el árbol de ciprés, llorando en silencio. Él se acercó con pasos lentos. Por un momento consideró retirarse, dejarla a solas con su dolor. Sería lo apropiado, lo sensato, pero no pudo. «Lucinda». Ella se sobresaltó y se puso de pie de inmediato, limpiándose las lágrimas. «Su Excelencia, perdón, no debería estar aquí». Amadeo sacó un pañuelo de lino blanco de su bolsillo y se lo ofreció, manteniéndose a una distancia prudente. Ella lo tomó con manos temblorosas, sin atreverse a mirarlo. «Las palabras de mi prima fueron inapropiadas. Ella solo dijo lo que todos piensan, Su Excelencia». Amadeo apretó la mandíbula. Quería decir algo más, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que la opinión de Casilda no importaba? ¿Que él mismo se sorprendía pensando en ella durante las noches? No, un duque no decía esas cosas. Un hombre de su posición no podía permitirse esa debilidad. «Descansa. Mañana habrá mucho trabajo». Se dio la vuelta y caminó de regreso al castillo con pasos rígidos, los puños apretados y una batalla silenciosa librándose en su interior. Lucinda se quedó sola en el jardín, con el pañuelo blanco entre sus manos. Algo había cambiado entre ellos, algo peligroso, prohibido, inevitable, y ninguno de los dos sabía cómo detenerlo.
La tensión en el castillo Sandoval se volvió insoportable. Doña Eufemia observaba cada movimiento de su hijo con ojos de halcón. La condesa Casilda, percibiendo que sus encantos no surtían efecto alguno, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, fría, calculadora, despectiva con todo lo que consideraba inferior. Una mañana, Amadeo anunció que partiría hacia la propiedad rural de la familia, una antigua casa de campo a 2 horas de camino, rodeada de viñedos y olivares. Necesitaba revisar los libros de cuentas y organizar la biblioteca que había pertenecido a su abuelo. Llevaré conmigo a la señorita Navarro. Su conocimiento de las letras será útil para catalogar los documentos antiguos. Doña Eufemia dejó caer el tenedor sobre el plato. ¿Viajarás solo con una criada? Amadeo, eso es completamente inapropiado. No estaremos solos. El viejo Mateo nos acompañará y la propiedad cuenta con un mozo de caballos que vive allí permanentemente. Aún así, las apariencias, madre, son lo único que te ha importado siempre. Pero yo prefiero la realidad. Partieron al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las colinas de Castilla. Lucinda viajaba en silencio, sentada frente a Amadeo en el interior del carruaje, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No se atrevía a mirarlo directamente, pero sentía el peso de su presencia como una llama que ardía sin tocarla. Amadeo tampoco hablaba. Observaba el paisaje por la ventanilla, pero sus pensamientos estaban en otra parte. En los últimos días, había intentado convencerse de que lo que sentía por Lucinda era solo compasión, un impulso caballeroso de proteger a alguien vulnerable. Pero cada vez que la veía, cada vez que escuchaba su voz, esa mentira se desmoronaba un poco más. La propiedad rural era más modesta que el castillo de Burgos, pero tenía un encanto rústico que la casa principal había perdido hacía tiempo. Había jardines descuidados donde crecían rosas silvestres, establos con caballos que relinchaban al sentir presencia humana, y una biblioteca polvorosa llena de libros que nadie había tocado en décadas. Durante los primeros días, Amadeo y Lucinda trabajaron en silencio, catalogando documentos, limpiando estanterías, organizando legajos antiguos. Pero había algo diferente en aquel lugar. La ausencia de miradas vigilantes, de murmullos en los pasillos, de la presencia opresiva de doña Eufemia, permitía que el aire fluyera de otro modo. Una tarde, mientras Lucinda alcanzaba un libro en un estante alto, perdió el equilibrio. Amadeo la sostuvo por el brazo, evitando que cayera. Fue un instante breve, pero ambos sintieron la descarga eléctrica del contacto. Ella se apartó rápidamente, con las mejillas encendidas. «Gracias, Su Excelencia. Ten más cuidado». Pero su voz sonó más áspera de lo que pretendía, no por enojo, sino por el esfuerzo de contener algo que crecía dentro de él como una tormenta. La noche del tercer día, una tormenta violenta cayó sobre la propiedad. Los truenos sacudían las ventanas y la lluvia golpeaba el techo con furia. Amadeo no podía dormir. Bajó a la biblioteca buscando un libro que lo distrajera, pero al pasar frente a los establos, escuchó un ruido. Tomó una lámpara y salió bajo la lluvia. Dentro del establo, Lucinda estaba arrodillada junto a uno de los caballos, un animal viejo que cojeaba de una pata. Ella estaba empapada, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros y el vestido pegado al cuerpo. En sus manos sostenía vendas improvisadas y hablaba al animal con voz suave, tranquilizadora. «¿Qué haces aquí?», preguntó Amadeo, cerrando la puerta tras de sí para evitar que la lluvia entrara. Lucinda levantó la mirada, sorprendida. El caballo estaba inquieto por la tormenta. Vi que tenía una herida en la pata. No podía dejarlo sufrir solo. Amadeo se arrodilló junto a ella, observando la herida. Era superficial, pero dolorosa.
Lucinda la había limpiado con cuidado y estaba intentando vendarla. «Deberías estar durmiendo. Esto puede esperar hasta mañana». «No, Su Excelencia. El dolor no espera». Algo en su voz, en la serenidad con la que pronunció aquellas palabras, golpeó a Amadeo con una fuerza inesperada. Tomó la venda de sus manos y terminó de asegurarla con movimientos precisos. Sus dedos se rozaron brevemente. Ninguno se movió. La lluvia seguía cayendo afuera. El trueno retumbaba en la distancia, pero dentro del establo el silencio era absoluto. Amadeo levantó la mirada y la encontró observándolo. No con miedo, no con sumisión, sino con algo que lo desarmó por completo. Vulnerabilidad compartida. Por primera vez en su vida, Amadeo sintió que no necesitaba ser el duque, el aristócrata, el hombre sin fisuras. Frente a aquella mujer que cuidaba de un caballo herido en medio de la tormenta, podía ser simplemente él. «¿Por qué haces esto, Lucinda?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué te importa tanto el sufrimiento de los demás?». Ella bajó la mirada. «Porque conozco el sufrimiento, su excelencia, y sé que nadie debería enfrentarlo solo». Amadeo sintió algo quebrarse dentro de él. Levantó la mano y, sin pensarlo, retiró un mechón de cabello húmedo que caía sobre el rostro de Lucinda. Ella contuvo el aliento, pero no se apartó. Por un instante, el mundo se redujo a ese espacio entre ellos, a la respiración entrecortada, al calor que emanaba de sus cuerpos mojados, a la promesa de algo que aún no tenía nombre. Pero entonces, la puerta del establo se abrió de golpe. El ama Lorenza estaba en el umbral, con una lámpara en la mano y el rostro tenso. «Su Excelencia, la señora duquesa ha llegado, con la condesa Casilda, vienen en camino». El hechizo se rompió. Amadeo se puso de pie de inmediato, apartándose de Lucinda como si el contacto le quemara. «¿Cómo? Alguien les informó que usted estaba aquí. Con la señorita Navarro. Llegarán antes del amanecer». Lucinda también se levantó con el rostro pálido. Sabía lo que aquello significaba. El escándalo, la ruina, no solo para ella, sino para él. Amadeo salió del establo sin decir palabra, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Lorenza se acercó a Lucinda y le tendió un chal seco. «Ven, niña, debes cambiarte antes de que lleguen». Pero Lucinda no se movió. Miraba la puerta por donde Amadeo había desaparecido, con el corazón latiéndole con una fuerza que dolía. Aquella noche, ninguno de los dos durmió. Cuando doña Eufemia y la condesa Casilda llegaron a la propiedad al amanecer, encontraron a Amadeo esperándolas en el salón principal, vestido con impecable formalidad y con el rostro más duro que el mármol. «Madre, prima, ¿a qué debo esta visita inesperada?». Doña Eufemia no perdió tiempo en cortesías. «¿Es verdad? ¿Has traído a esa criada aquí sin más compañía que un anciano y un mozo?». «Vine a trabajar. Y sí, traje a alguien capacitado para ayudarme». «¿Capacitado? Es una sirvienta, Amadeo. ¿Acaso has perdido el juicio?». Casilda intervino con voz gélida. «Todo Burgos hablará de esto. Tu nombre quedará manchado, y el de todos nosotros». Amadeo las miró en silencio durante un largo momento. Luego, con una calma que helaba más que cualquier grito, respondió: «Prefiero perder el apellido antes que seguir viendo crueldad en mi propia casa». Doña Eufemia palideció. «¿Qué estás diciendo?». «Digo que esta farsa termina aquí. No me casaré con Casilda. No permitiré que sigas humillando a quienes trabajan bajo este techo. Y si eso significa renunciar al título, que así sea». El silencio que siguió fue sepulcral. Casilda se levantó con dignidad ofendida y abandonó la sala. Doña Eufemia, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, pronunció sus últimas palabras. «Entonces ya no eres mi hijo». Salió sin mirar atrás. Amadeo permaneció inmóvil, con el peso de sus palabras cayendo sobre él como piedras. Pero por primera vez en años sentía que podía respirar. Había perdido su familia, pero había ganado algo más valioso: su honor.
Pasaron 6 meses. Doña Eufemia regresó a Madrid, refugiándose en la casa de una prima. Casilda se casó con un vizconde rico. El castillo quedó casi vacía, con solo el viejo Mateo cuidando lo esencial. Amadeo vivía recluido en la propiedad rural. Dormía poco, comía menos, pasaba los días caminando entre los viñedos, leyendo hasta altas horas de la noche, intentando llenar el vacío que Lucinda había dejado. Cada noche, antes de apagar la lámpara, miraba hacia el camino del pueblo preguntándose dónde estaría ella, si estaría bien, si alguna vez pensaba en él. Lucinda había desaparecido la misma mañana que Eufemia partió. No se despidió, no dejó nota. Simplemente tomó sus pertenencias y se fue antes del amanecer, protegiendo lo único que le importaba, la reputación de Amadeo. Si permanecía cerca, el escándalo crecería y su nombre quedaría destruido. El ama Lorenza fue la única que supo dónde encontrarla. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer sobre los caminos, llegó a la propiedad con una carta sellada. Es de ella. Trabaja en un molino, a 2 leguas del pueblo. Amasa pan para una viuda anciana. Vive con su hermano Matías. Están bien, su excelencia, están a salvo. Amadeo tomó la carta con manos temblorosas. La abrió con cuidado. Su excelencia, no busco su perdón ni su piedad, solo busco su paz. Que encuentre felicidad en el mundo que le pertenece. Con respeto eterno, Lucinda. Amadeo leyó la carta 3 veces, cerró los ojos. Por un momento consideró dejarla ir, olvidarla, reconstruir su vida según las reglas que el mundo esperaba. Pero entonces recordó su voz en la tormenta, sus manos curando al caballo herido, la forma en que lo miraba con una comprensión que nadie más le había ofrecido. Supo que no podía seguir viviendo sin ella. Al día siguiente, Amadeo cabalgó hacia el molino. Era un edificio modesto, rodeado de campos de trigo dorado. El ruido de la piedra moliendo el grano resonaba en el aire. Encontró a Lucinda en el patio, colgando sábanas limpias. Vestía un delantal simple, con el cabello recogido y las manos enharinadas. Cuando lo vio, dejó caer la sábana que sostenía. Su excelencia. Amadeo desmontó y caminó hacia ella. No había sirvientes observándolos, no había juicios, solo el viento, el sol y el espacio que los separaba. Recibí tu carta. Ella bajó la mirada. No debió venir. La gente hablará. Su nombre, mi nombre, no significa nada sin honor. Y no hay honor en vivir una vida vacía. Amadeo dio un paso al frente. Ya no había dudas, ni cadenas, ni voces que lo detuvieran. He pasado 6 meses intentando convencerme de que podía vivir sin ti. Y he fallado, Lucinda. Cada mañana, cada noche, cada silencio me recuerda que la única verdad que importa eres tú. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucinda. Pero yo no soy nadie. No tengo título, ni fortuna, ni apellido que ofrecer. No necesito títulos, no necesito fortunas. Solo te necesito a ti. Amadeo tomó sus manos, sucias de harina y trabajo, y las sostuvo entre las suyas con una ternura que lo sorprendió a él mismo. No busco tu perdón, Lucinda, busco tu corazón. Si me lo das, prometo protegerlo el resto de mi vida. Ella sollozó, incapaz de contener las emociones que la ahogaban. Siempre ha sido suyo, mi señor. Desde aquella noche en la cocina, cuando me vio llorar y no me juzgó. Desde entonces, mi corazón le pertenece. Amadeo la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo que disolvió todos los meses de soledad, todas las noches de silencio. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó los latidos de su corazón, fuertes y constantes, como una promesa. Días después, en la pequeña capilla del molino, con la bendición de Fray Anselmo y la presencia de Matías, del ama Lorenza y de Mateo, Amadeo de Sandoval y Lucinda Navarro
se unieron en matrimonio. No hubo invitados de la alta sociedad. No hubo vestidos de seda ni banquetes ostentosos. Solo hubo amor verdadero, pronunciado en voz baja pero firme, ante Dios y ante los pocos que importaban. Los rumores corrieron por Burgos como el fuego. Algunos decían que el duque había perdido el juicio, otros que había manchado su linaje para siempre, pero Amadeo no escuchaba nada de eso. Había aprendido que el verdadero honor no se encuentra en los apellidos, sino en las decisiones que uno toma cuando nadie más está mirando. Con el tiempo, la propiedad rural comenzó a florecer de nuevo. Amadeo contrató trabajadores justos, pagándoles salarios dignos. Lucinda abrió una escuela pequeña para los niños del pueblo, enseñándoles a leer y escribir. Matías creció fuerte y sano, convirtiéndose en un joven honorable. Y en los jardines de la propiedad, las rosas que habían estado marchitas durante años comenzaron a brotar de nuevo, llenando el aire con su perfume dulce. 3 años después del matrimonio, nacieron 2 niños. Primero, Elisa, en honor a la esposa que Amadeo había perdido, y luego Mateo, con los ojos brillantes de su madre y la serenidad de su padre. Los niños crecieron entre libros y rosas, entre viñedos y risas, sin conocer la crueldad del mundo que sus padres habían desafiado. Dicen que, en las tardes de otoño, se puede ver al duque y a su esposa caminando juntos entre los viñedos, tomados de la mano, con sus hijos corriendo adelante persiguiendo mariposas, compartiendo secretos que solo ellos conocen. Y dicen también que, cuando el sol se pone sobre las colinas de Castilla, sus risas aún resuenan en el viento, libres y eternas, porque el amor verdadero no nace de la conveniencia ni del miedo al escándalo, nace del silencio compartido, de la compasión sincera, de la valentía de elegir el corazón por encima del apellido, y cuando ese amor florece, ninguna sombra puede apagarlo, solo quedan las rosas. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gusta lo que hacemos, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y escribe en los comentarios la palabra hermoso para marcar tu presencia aquí en Cuentos de Amor de Época. Y no te vayas. En la pantalla final hay más historias de amor inéditas esperándote. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.